Como les dije, el tema de hoy es la ley reciente que se aprobó a finales de diciembre, el 27 de diciembre de 2020, que es el Consolidated Appropriations Act, el cual establece, entre muchas cosas, el nuevo round de los PPP, que vamos a estar discutiendo hoy. Específicamente vamos a discutir ese programa. Damos nuestro disclaimer que siempre debemos ofrecer, porque esto no es una consulta contributiva ni financiera específica, sino que es más bien una orientación. En la medida que ustedes tengan alguna pregunta que quieran consultar con nosotros, pues estamos más que dispuestos para atenderlos y con mucho gusto así lo haremos. Nuestros valores como firma que nos distinguen no solo aquí en Grant Thornton, sino a toda la firma de Grant Thornton a nivel internacional, es CLEAR, y está con 2 R a propósito, porque son valores distintos: colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, respeto y responsabilidad. Esos valores los ponemos en vigor todos los días que desempeñamos por la firma. Hoy tengo el placer de que me acompaña nuestra Senior Manager del Departamento de Advisory, Marta Rodríguez. Ella va a estar básicamente discutiendo el programa del PPP2. Yo al final voy a estar discutiendo con ustedes las implicaciones contributivas que esto tiene para propósitos federales y de Puerto Rico. Y también hacemos mención a nuestro compañero también del Departamento de Advisory, Gianfranco Delgado, quien no nos puede acompañar hoy, pero es una persona clave que nos estuvo ayudando con toda la presentación y nos ha ayudado en otras presentaciones de webcast que también hemos estado ofreciendo. Les recordamos también que en nuestra página de internet, grantthornton.pr, tenemos una sección dedicada específicamente a temas relacionados a la pandemia y al COVID-19. Aquí recogemos básicamente las publicaciones que nosotros hemos emitido, todos los alerts que resumen las distintas comunicaciones que hemos recibido del gobierno de Puerto Rico y a nivel federal también. Así también como las mismas publicaciones que tenemos de parte del gobierno, por ejemplo, que se han movido fechas de erradicación de planilla, las ayudas, etcétera. Todo esto lo tiene recogido en una sección enteramente dedicada a la pandemia, al COVID, que tenemos en nuestra página. Allí también usted puede encontrar el link para anotarse en nuestro mailing list y que reciba estas comunicaciones directamente a su correo electrónico. Y esta es la agenda de discusión que tenemos para la tarde de hoy. Les prometemos que aunque sea una agenda cargada, vamos a estar haciendo nuestro esfuerzo para terminar a las 3 de la tarde. Aquí básicamente vamos a estar discutiendo, como les mencioné, el Consolidated Appropriations Act, específicamente un trasfondo, y vamos a ir entonces al proceso de cómo se solicita este segundo préstamo y hasta cuándo tenemos para solicitar. Vamos a discutir también, pues, probablemente la parte más importante del programa, que es la solicitud de condonación, cómo se solicita, cómo se calcula la cantidad de la condonación, y específicamente vamos a hablar también de las particularidades para los que trabajan por cuenta propia, el llamado self-employed, cómo se trata su proceso de condonación, y vamos a hablar también de los aspectos contables, desde el punto de vista en sus libros, siguiendo los procedimientos de contabilidad, cómo se debe reconocer el préstamo mientras es un préstamo y luego con la condonación. También vamos a discutir un nuevo round que tenemos del Economic Injury Disaster Loan. Como ustedes recordarán, cuando se originó el primer PPP, había un Economic Injury Disaster Loan que era un adelanto de $10,000 que iba en contra de la condonación posterior que se lograba. Ahora tenemos otra modalidad de este programa que específicamente es un préstamo, y eso Marta les va a estar explicando con más detalle. Y también queríamos discutir con ustedes el Employee Retention Credit, que también se enmendó en la ley reciente federal, y ahora tenemos que cambiar una cantidad del crédito y que no necesariamente es exclusivo del PPP. En el 2020, cuando teníamos el primer PPP y el Employee Retention Credit que podíamos reclamar hasta el 31 de diciembre de 2020, uno tenía que escoger entre uno y el otro. Y vamos a escuchar la explicación de Marta, que no necesariamente es así ahora en el 2021 y hasta cuándo tenemos para hacer esto. Y al final, como les mencioné, las implicaciones contributivas que vamos a hacer en la planilla de contribución sobre ingresos sobre la condonación y sobre los gastos incurridos para lograr la misma. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Marta, que va a estar comenzando la discusión. Así que, Marta, puedes comenzar. Gracias, Francisco. Y
Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros y, ¿verdad?, por dedicarnos esta horita para compartir esta información tan importante con ustedes. Vamos a ir rapidito, ¿verdad?, por ir explicando lo que es el programa, cómo podemos cualificar para el mismo, cuáles son entonces las diferencias que hay sobre el PPP anterior y esta nueva ronda de PPP. Así es que comenzando por aquí, lo primero es pues un overview, ¿qué es lo que crea el Consolidated Appropriations Act? Pues básicamente es que asigna 284 billones al SBA para fondear el Paycheck Protection Program, ¿verdad?, el famoso PPP, que como ustedes saben, la primera ronda terminó el año pasado, pero todavía se veía que había la necesidad en los pequeños negocios, así es que pues se aprueba para una segunda ronda. Hoy aquí lo que crea es la oportunidad de que entonces se pueda solicitar un segundo préstamo de PPP, ¿verdad? Aunque lo hayan solicitado la primera vez, tenemos una nueva oportunidad hasta marzo 31 de este año. O sea que el periodo es un poco más corto, pero pues hay que correr, pero lo tenemos disponible. Y en adición a los 284 billones para el PPP, se asignaron 20 billones para el programa del Economic Injury Disaster Loan, que se lo vamos a discutir ahorita más adelante, porque ese también pues sufrió unos cambios, ese programa también. Si nos vamos entonces por lo que, ¿verdad?, nos atiende, que es el PPP, aquí hubo unos pequeños cambios. Cuando estuvo el primer PPP, todos aquellos préstamos que eran de $50,000 o menos, había una forma simplificada para solicitar la condonación, pues ahora este threshold se aumenta a 150,000, así que todo préstamo que sea menor de esta cantidad, el proceso de condonación pues es mucho más sencillo, y eso lo vamos a ver ahorita en el caso de este tipo de préstamos, qué documentación y cuáles son los pasos a seguir para lograr tener la condonación. En el primer PPP, cuando pasamos por el proceso de condonación, había que restar cualquier cantidad que se hubiera recibido bajo el EIDL Grant, que eran hasta unos $10,000. Con este segundo PPP no hay que restar dicha cantidad, así que pues eso nos favorece también cuando vayamos a solicitar la condonación. Extiende la fecha para cumplir con lo que es el Safe Harbor, y esto ahorita lo hablamos un poquito más en detalle, pero básicamente el Safe Harbor es las provisiones que incluye el programa para poder establecer el número de empleados o cualquier baja en los salarios que hubiéramos tenido durante la pandemia. Esta fecha pues se extendió, antes era hasta diciembre 31, ahora tenemos hasta el último día del cover period de esta segunda ronda de PPP. También se incluyen unos gastos adicionales cuando vamos a calcular la cantidad que pudiera ser condonada. Antes solamente podíamos incluir lo que eran gastos de nómina y los otros gastos elegibles, que eran utilidades, renta e intereses hipotecarios, pero ahora se añaden unos gastos adicionales, pero ahorita los vamos a ver más en detalle y vamos a ir uno por uno. También entonces nos incluye, aunque Francisco esto lo va a tocar ahorita, que los gastos que se cubran con los proceeds del PPP, pues ahora sí pueden ser deducibles para propósitos de income tax federal, cuando antes pues no podían ser deducibles. Y también extiende hasta diciembre 31 la fecha del diferimiento de la aportación patronal al Seguro Social. Así que estas nuevas cositas son las que se incluyen con esta nueva ronda del PPP. Para entonces, ¿verdad?, ¿cuáles son vamos a pasar ahora por el proceso y explicarle el proceso de solicitar esta segunda ronda, o también, ¿verdad?, si hay una compañía que en la primera ronda no solicitó, pues puede solicitarlo por primera vez. Estas son las fechas importantes. Básicamente es cuando este programa abrió, dependiendo cuál era el tipo de institución financiera al que fueran a solicitar el préstamo, pero de todo esto lo más importante es la fecha de marzo 31. Marzo 31 es cuando cierra el programa, así es que tenemos hasta esa fecha para solicitarlo, aunque la recomendación es hacerlo lo más pronto posible. Obviamente el SBA está ya recibiendo muchas solicitudes, el volumen es mucho, hay un pequeño tapón allí en el SBA, así es que pues es mejor solicitarlo temprano para que no se nos vaya, ¿verdad?, no nos vayamos a quedar fuera del programa. Tanto, ¿verdad?, de aquí en adelante vamos a hablar de lo que es el First and Second Draw. Cuando hablamos de eso nos referimos que el First Draw es si estamos solicitando el PPP por primera vez, ya sea porque, ¿verdad?, no lo solicitamos en la primera ronda y esta es la primera vez que lo vamos a solicitar.
Y el second draw es si ya habíamos solicitado el PPP el año pasado y ahora tenemos una segunda oportunidad para solicitar un nuevo desembolso, pues esa sería el second draw. Estas provisiones que están aquí le aplican tanto si lo estamos solicitando por primera o por segunda vez. Básicamente, este tipo de préstamo tiene un interés al 1% anual. Obviamente, si hubiera alguna porción del préstamo que no se condonara, el préstamo tiene un maturity, un vencimiento de 5 años. Así es que, pues, ¿verdad? Aunque no se puso, si hubiera alguna parte que no fuera condonable, como quiera, son unos términos bien atractivos. Este tipo de préstamo no exige ningún tipo de colateral ni garantía personal, ni tampoco tiene ningún tipo de penalidades de prepago ni otros cargos atados al préstamo. Importante, ¿verdad? El préstamo se puede diferir hasta 10 meses después que se termina el cover period. Y lo que queremos decir con esto es que ¿verdad? La entidad tiene hasta 10 meses después que termine el cover period para solicitar la condonación del préstamo. De no hacerlo, pues el préstamo se convertiría en un préstamo a término y habría que, ¿verdad?, comenzar a pagarlo y habría que entonces pues entrar con la institución financiera para todo este proceso. En el caso de la primera ronda, si estamos solicitando el PPP por primera vez, estas son las reglas para poder cualificar. Debe ser una compañía que tenga 500 empleados o menos, ¿verdad? Estoy siguiendo los estándares del SBA, pero hay una excepción que son para aquellas entidades que están bajo el Night Code 72, que es básicamente lo que son, ¿verdad?, turismo, hoteles y restaurantes, food service. En el caso de este tipo de entidades, el threshold de los 500 empleados es por localidad. O sea, que entiéndase, si es una cadena de restaurantes que tiene varios restaurantes, ¿verdad?, varios locations, pues el número de empleados se cuenta por cada una de las localidades. Para poder solicitar el préstamo hay que llenar la fórmula 2483 y bien importante porque ahora hay dos solicitudes del préstamo porque hay la solicitud para la segunda ronda y para la primera ronda son diferentes porque vamos a ver que los criterios para cualificarlo también son diferentes, así es que debemos estar seguros de completar la forma correcta. Esto le aplicaba también no solo a entidades, ¿verdad?, sino también a cuentapropistas también podrían beneficiarse de este programa. Para la segunda ronda, pues aquí cambian las reglas de juego un poquito, ¿verdad? Y aquí son un poquito más restrictivas y no necesariamente si cualificamos para la primera ronda vamos a cualificar para la segunda. Lo primero es que el número de empleados se reduce a 300 empleados, ¿verdad? Ya no son 500 como antes, ahora solamente aplica a entidades que tengan 300 empleados o menos. Sigue estando la misma excepción, por decirlo así, para las entidades bajo el NAIC 72, que el número de empleados pues se calcula por localidad, no se calcula a nivel total, pero bien importante que ahora hay que demostrar que tuvimos al menos un 25% de reducción en los ingresos cuando comparamos un trimestre del 2020 contra el mismo trimestre del 2019. Esto es bien importante, ¿verdad?, porque aunque cumplamos con el requisito del número de empleados, si no hubo una reducción de ingresos de un 25% o más, no vamos a cualificar para el préstamo. Y otro cambio bien importante, y este es favorable para las entidades sin fines de lucro que caen bajo la 50166, que no cualificaban para la primera ronda de desembolso, pues ahora sí cualifican para esta segunda ronda. Como les dije, les mencioné, las solicitudes son diferentes y si fuera la segunda ronda, pues debemos completar la solicitud, la 2483 SD, que es la de Second Draw, y ¿verdad?, ahorita les vamos a mostrar un ejemplo de la solicitud porque van a ver que pues los requisitos son distintos. En cuanto a cuáles son los componentes de nómina, ¿verdad?, porque como se recordarán, al igual que la primera ronda del PPP, el cálculo de cuánto es lo que nos pueden otorgar es a base del gasto de nómina, ¿verdad?, que tiene la compañía. El gasto de nómina está basado en el 2019 o 2020, ¿verdad? Se pueden utilizar cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que cae aquí? Pues son los salarios que se reportan a la 941, ¿verdad? Todos los salarios que son taxable y obviamente hay que suministrar la documentación para que esto cuadre, más también en adición al gasto de salario, pues entra lo que son las contribuciones a seguros médicos, planes de retiro,
y seguros de vida, pero obviamente es la contribución patronal. Al igual que en la primera ronda del PPP, los salarios están, ¿verdad? Cap, el máximo que puedo reclamar de salario por un empleado es hasta $100,000 anuales, o sea que lo tenemos que limitar. Si tenemos empleados que ganan más de 100,000, cuando vayamos a hacer el cálculo de sacar el average mensual, pues tenemos que asegurarnos que no nos pasamos de esta cantidad. Y en adición a eso, lo último que también entra pues son los taxes estatales, ¿verdad? Pues entiéndase el SUTA. En cuanto a cuánto es la máxima cantidad que puedo solicitar, pues para la primera ronda lo más que se podía solicitar, ¿verdad? Eran $10 millones, el préstamo no podía ser de más de esta cantidad. Ya para la segunda ronda esta cantidad disminuyó a 2 millones. Así es que no importa si cuando hagamos el cálculo de nuestro salario y nuestro gasto de nómina nos da más de 2 millones, ya sabemos que el máximo que nos van a dar son 2 millones. ¿Cómo lo computamos? Al igual que en la primera ronda, vamos a obtener el total de los salarios del gasto de nómina para el año, sea 2019 o 2020, lo vamos a dividir entre 12 y lo vamos a multiplicar por 2,5. Sí hay una excepción que es bien importante, que es para también las entidades que caen bajo el NAIC 72, que en vez de multiplicarlo por 2.5, lo pueden multiplicar por 3.5, lo cual es beneficioso porque aumenta la cantidad del préstamo. Cuando decimos que las cantidades que se pueden, ¿verdad? Que los salarios se pueden utilizar tanto la cantidad del 2019 como la del 2020, nos referimos porque si ya usted solicitó el préstamo bajo la primera ronda del 2019, cuando compara con el 2020, tiene más empleados en el 2020, su gasto de nómina es mayor, pues le convendría utilizar la información del 2020. Si no, pues se puede quedar con la información que ya había sido sometida para el banco, que es la del 2019. La documentación que se necesita, pues hay que someter las 941, así como se hizo la primera vez, para que podamos evidenciar los salarios, al igual que entonces para esos otros gastos como los planes los aportaciones a planes de retiro y seguro médico y de incapacidad, pues hay que documentar hay que someter las facturas y los pagos. Y en el caso de la reducción de ingresos, porque pues ahora hay que ¿verdad? Añadir esa prueba, se nos añade ese otro threshold, pues hay que, si tenemos estados financieros trimestrales, someterlos donde se vea la reducción, si no, pues estados de banco o si no, las planillas de income tax para poder demostrar dicha reducción. Una excepción es que si vamos a solicitar la segunda ronda y lo estamos haciendo con la misma institución financiera con la cual solicitamos la primera ronda del PPP, el primer préstamo, y se va a utilizar la información del 2019, ya ellos tienen la información, así que no habría que volverla a someter. Obviamente, ¿verdad? Le hacemos el disclaimer que ellos, pues, la institución bancaria les podría pedir alguna documentación adicional, pero por lo regular ya lo van a tener todo, o sea que hace el proceso más fácil. En el caso de los préstamos que sean de $150,000 o menos, cuando se vaya a solicitar el préstamo, no hay que someter la evidencia de que hubo la reducción en ingresos, pero sí deben tener la documentación lista, porque cuando vayan a solicitar la condonación del préstamo, ahí sí entonces lo van a tener que someter. En el caso de los cuentapropistas, al igual que la primera ronda del PPP, se sigue quedando la misma fórmula. Básicamente vamos a ir a la planilla de income tax del 2019, al Schedule M. Vamos a tomar cuánto es el ingreso neto del negocio y eso lo vamos a dividir entre 12 y lo vamos a multiplicar por 2.5. Al igual que los salarios para las entidades están, el tope pueden ser $100,000, pues el ingreso neto máximo que puedo utilizar también en el caso de los cuentapropistas son $100,000 para entonces hacer el cálculo del préstamo. Esto es un ejemplo de lo que es la solicitud de condonación para la segunda ronda. Como les dije, es un poquito diferente porque entonces aquí nos incluye en la parte de abajo, como ven, lo de la reducción en ingresos que tenemos que evidenciarlo cuando vayamos a solicitar el préstamo. Esto es básicamente lo que tiene que ver con la solicitud del préstamo como tal. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la solicitud de condonación, que la realidad es que no ha habido cambios significativos en cuanto al proceso que ya se estaba siguiendo bajo el primer PPP, pero lo vamos a repasar como quiera, ¿verdad? Básicamente, como les dije anteriormente, lo primero es que tenemos hasta 10 meses después que se termina el cover period para solicitar la condonación. Si no se hace estos 10 meses, saben que el préstamo automáticamente pues se convierte en un préstamo a término y hay que comenzar a repagarlo.
una vez se somete la solicitud de condonación a la institución financiera, ellos tienen 60 días para evaluar el caso, de tomar una determinación de que se entienden que todo está completo y pasarlo al SBA para aprobación. Importante, ¿verdad? El préstamo no está condonado hasta que el SBA dé su aprobación final. Una vez el SBA lo recibe, tiene hasta 90 días para contestar si el préstamo es condonado en su totalidad, parcialmente, o si no es condonado. Si el SBA entiende que, ¿verdad?, revisó la solicitud y entiende que todo está bien y que el préstamo es condonable, pues entonces ahí le va a remitir el pago al banco y ahí se cancela la deuda. Esto es como se ve la solicitud de condonación. El SBA saca una forma nueva, pero básicamente es la misma, no sufrió cambio. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, para que la puedan ver. Al igual que, ¿verdad?, siguen estando las mismas tres formas, tenemos tres diferentes solicitudes que podemos utilizar y esto depende pues del tipo de préstamo y ¿verdad?, los diferentes criterios. Básicamente la forma larga es la que, ¿verdad?, lo incluye todo. Ahorita vamos a ver entonces que tenemos un Easy Form y la forma 3508S y vamos a ver cuándo es que podemos utilizar esas dos formas. Pero las secciones de la solicitud, pues básicamente tenemos las instrucciones y definiciones que la realidad es que son bien útiles porque son bastante detalladas. Tenemos el Calculation Form, que esto es ¿verdad?, el resumen de todo el cálculo que vamos a hacer a través de la solicitud. Tenemos el Schedule A, que esto básicamente es el cálculo lo que se llama el Modified Total, que esto es pues determinar si hubo alguna reducción en el número de empleados o reducción en salario. El Schedule A Worksheet, que es donde vamos a calcular si hubo una reducción en salarios durante el periodo. Y el Demographic Information, que esto es opcional, ¿verdad? No es obligatorio llenarlo. Como les dije, hay un Easy Form. ¿Y cuándo es que podemos utilizar este Easy Form? Que es una forma bien sencilla y bien corta, ¿verdad?, que facilita el proceso de solicitar la condonación, pero lo podemos utilizar solamente si se cumplen una de estas tres criterios. Lo primero es que si el que está solicitando la condonación es un cuentapropista, puede utilizar esta forma. Si es una entidad y la entidad no redujo el salario de ninguno de sus empleados en más de un 25% durante el cover period, también puede utilizar esa forma, solo si, ¿verdad?, se tienen que cumplir estas dos. No hay una reducción de un 25% y no redujo el número de empleados tampoco entre el periodo de enero 1 hasta que se termine el cover period. Por otro lado, ¿verdad?, si también pudiera cualificar una entidad que no redujo el salario de sus empleados durante el cover period, pero que no pudo operar durante el periodo, ¿verdad?, durante el cover period, al mismo nivel que operaba antes de febrero 15 por estar en cumplimiento con algún mandato de las entidades, ¿verdad?, de las autoridades de salud. Lo que pasa es que aquí la forma es bien específica, ¿verdad?, y lo que habla es de OSHA, del CDC o el Departamento de Salud Federal, así es que pues entendemos que lo que son las órdenes ejecutivas de acá de Puerto Rico no necesariamente pues nos ayudan a cumplir con esto. Pero básicamente, si somos cuentapropistas, si no hemos tenido reducción en salario o no hemos tenido reducción en número de empleados, pudiéramos irnos por esta forma que es mucho más sencilla y más corta. El otro tipo de solicitud es la 3508S y esto le aplica a los préstamos que son de menos de 150,000. Esta también es una forma mucho más sencilla y básicamente lo único que tenemos que hacer y la documentación que tenemos que tener cuando vayamos a llenar la solicitud y someterla es que debemos certificar que los fondos que se obtuvieron, ¿verdad?, los fondos del PPP se utilizaron para cubrir los gastos elegibles, entiéndase pues nómina, los intereses hipotecarios, la renta o las utilidades y los otros gastos que se añadieron ahora, que el gasto de salario pues por lo menos representa el 60% de la cantidad a condonarse. Puede ser más, pero por lo menos tiene que ser un 60%. Importante que si hay algún empleado que se considera un owner employee, y eso vamos a ver ahorita qué es, pues que respetamos, ¿verdad?, y cumplimos con los topes, que no es el mismo tope que podemos utilizar en gasto de salario que si no es un dueño. Y lo importante es que no tenemos que someter todo el supporting documentation cuando solicitamos la condonación, pero lo debemos tener guardadito en nuestros récords al menos por 6 años en el caso de que ¿verdad?, no los pidan o nos fueran a hacer alguna auditoría.
Vamos a ir ahora explicando lo que son los términos más importantes. Lo primero es el cover period, ¿verdad? Debemos definir cuál es el periodo de cobertura, y el periodo de cobertura es básicamente ese periodo en el cual yo voy a incurrir los gastos elegibles, sea nómina o los otros gastos que voy a utilizar para entonces hacer el cálculo de la condonación. El cover period comienza el día del desembolso del préstamo. Si es que si me desembolsaron el préstamo hoy, febrero 10, hoy me empieza a correr el cover period. Y el cover period puede ser un periodo de 8 semanas o de 24 semanas, hasta 24 semanas, ¿verdad? Cuando obviamente tengamos los gastos suficientes para poder lograr la condonación. Otra regla importante es la regla de 60-40, que esto ya estaba con el primer PPP, sigue estando. Lo que dice básicamente es que por lo menos el 60% de los gastos que utilice para la condonación deben ser en nómina. O sea, que si mi préstamo es de $1 millón, por lo menos $600,000 los tengo que gastar en nómina. No quiere decir que nos estamos amarrando un 60. Si es 60, 70, 80 o hasta 100% lo gastamos en nómina, está bien. Lo que no puede ser es menos. O sea, que solamente el 40% puede ser utilizado en los demás gastos. ¿Qué cualifica como gastos de nómina? Pues los gastos de nómina son los salarios, comisiones, propinas, ¿verdad? Cualquier tipo de compensación, bono que se le haga a un empleado, cualquier pago que se le haga a un empleado bajo las licencias de vacaciones, enfermedad, pagos de severance, pues todo eso cae bajo como salario. O sea, cualquier cosa que le estemos reportando en la W2 al empleado y que la reportemos en la 941, que es la planilla de seguro social. Las aportaciones del patrono que hacemos a los planes de salud, ¿verdad? Lo que son los planes médicos, incluyendo dental, incluyendo visión, cualquier aportación patronal que se haga a planes de retiro, y los pagos que entonces también hacemos por state and local taxes, entiéndase SUTA, FINOD, Disability, pues todos esos, ¿verdad? Pagos que hicimos también durante el cover period pueden incluirse. Si vemos entonces cuáles, ¿verdad? Otras cositas importantes que tenemos que tomar en consideración cuando estamos hablando de los gastos de nómina, como les mencioné, los gastos de nómina el tope puede ser hasta $100,000 cuando lo vemos anualizado. Así es que cuando vamos a calcular los salarios de, ¿verdad?, empleados que ganan más de $100,000, saben que los tenemos que dejar hasta esta cantidad, no podemos reclamar más. Por lo tanto, si nuestro cover period es de 8 semanas, pues lo máximo que podríamos reclamar como gastos de salario serían $15,385, y si fueran 24 semanas, pues serían $46,153. Este tope se llega básicamente tomando los 100,000, dividiéndolo entre las 52 semanas y multiplicándolo sea por 8 o por 24. Así que cuando decimos que este es el tope de 100,000, a eso nos referimos. En el caso de los owner employees y los self-employed, ¿verdad?, los cuentapropistas, aquí cambia un poco lo que son lo máximo que podemos utilizar. En el caso de las 8 semanas sigue siendo la misma, son los 385, perdón. Pero en el caso de un cover period de 24 semanas, pues habría que dividir el total de salario, que entiéndase que el máximo puede ser $100,000, entre 12 meses y lo multiplicamos por 2.5. En el caso de los owner employees, un owner employee es, ¿verdad?, cualquier dueño del negocio que también, ¿verdad?, que reciba salarios, que tenga por lo menos un 5% o más de participación en la entidad. ¿Cuáles entonces, ¿verdad?, los gastos que puedo tomar para el cálculo, que no son los gastos de nómina? Estos otros gastos, pues como les mencioné, son los gastos de renta, utilidades y intereses hipotecarios, pero aquí lo importante es que no puede pasar de más de un 40% del total de la cantidad a ser condonada. En el caso de los intereses hipotecarios, pues son cualquier pago, obviamente no incluye ni pagos de principal ni cualquier prepago que hagamos a la deuda, y tiene que ser de algún préstamo que haya estado en vigencia en febrero 15 del 2020. Si fue un préstamo que se tomó después de esta fecha, no podemos tomar esos intereses hipotecarios para el cálculo. La renta también, cualquier pago de renta que se haga por cualquier contrato de real o personal property, también puede ser incluido en el cálculo, pero importante también, el contrato tiene que haber estado vigente desde febrero 15. Al igual, ¿verdad?, febrero 15 es la fecha mágica para esto.
En el caso de los utilities, pues ahí cualifican lo que son los pagos de electricidad, agua, gas, transportación, teléfono o acceso al Internet. Pero lo importante es que el servicio tiene que estar desde febrero 15 del 2020. Como les dije ahorita, hay unos gastos adicionales que se incluyen ahora con esta nueva ley, y estos gastos son básicamente que si la compañía incurrió en verdad, tuvo que comprar equipo de protección o cualquier cambio que hubiera tenido que haber hecho a su negocio, ¿verdad?, para poder cumplir con las regulaciones federales, ¿verdad?, de seguridad y de salud, pues estos gastos sí se pueden incluir también como parte de los gastos elegibles de la condonación. También están los gastos a daños a la propiedad, pero esto es bien específico, no es cualquier daño a la propiedad, y esto pues entendemos que responde a muchas protestas que hubo en Estados Unidos durante estos periodos, en cualquier daño a la propiedad por vandalismo, ¿verdad?, o por estas revueltas que hubo, pueden ser incluidos, pero lo importante es que sean gastos que no fueron cubiertos ¿verdad?, por el seguro. También entonces cualquier gasto asociado a que la entidad haya tenido que entonces contratar servicios adicionales de almacenamiento en un cloud y todo esto para trabajar remoto, pues todo esto también pudiera ser incluido, ¿verdad? Vamos entonces a hablarles un poquito de lo que es el cálculo de la condonación, ¿verdad? Y por lo menos los puntitos más importantes que tenemos que tener en mente. Básicamente, y cuando vean la solicitud para la condonación, debemos escoger el menor de estas tres alternativas. La cantidad del préstamo, obviamente no nos van a condonar más de lo que nos otorgaron en el préstamo, ¿verdad?, el 60% de los gastos de nómina, o el modified total, que esto es el cálculo de todos los gastos que tuvimos, que entonces pueden ser reducidos por la reducción en salario o la reducción en empleados, ¿verdad? Aquí eso es lo que le vamos a explicar ahora. Si hubo una disminución en el full-time equivalent employee, y ahorita vamos a ver cómo se calcula, pues esa misma proporción en el cual fue esa reducción la vamos a aplicar a la condonación. Si mi número de empleados, ¿verdad?, mis FTEs se redujeron en un 20%, pues mi cantidad a condonar, cuando yo tengo ese total de gastos, se va a reducir también en un 20%. También si hubo alguna reducción a los salarios de los empleados, pues esto nos va a afectar el cálculo. En el caso de los STI, ¿cómo es que los vamos a calcular? Para propósitos de la guía, ¿verdad?, y las reglas aquí de juego, un STI equivale a un empleado que trabaje 40 horas o más a la semana. Si trabaja menos de 40 horas, pues entonces hay que hacer el cálculo y prorratearlo. Básicamente, ¿cómo vamos a calcular el STI? Pues vamos a dividir la cantidad de horas semanales que trabajó el empleado entre 40. Por ejemplo, si el empleado trabajó 35 horas, lo dividimos entre 40, pues eso es un 88%. Si es que ese empleado no me cuenta como un empleado completo, sino me cuenta como .88. Al final vamos a sumar todos esos prorrateos que tenemos y todos esos empleados y nos va a dar nuestro total de STI que tenemos durante el periodo de cobertura. Si hay un empleado que trabaja más de 40 horas a la semana, pues no es que nos va a contar por 1.5 o por 2, por poner un ejemplo, sino que lo máximo es un empleado, ¿verdad?, un STI. El SBA también ofrece una forma simplificada para calcular esto, y esto, ¿verdad?, es un poquito, le facilita el cálculo, especialmente a compañías que tienen muchos empleados que son part-time, y es que pues puedes contabilizar cualquier empleado que trabaje más de 40 horas o más como un STI, y cualquier empleado que trabaje menos de 40 horas como .5 STI. Y esto pues simplifica un poco el cálculo. Obviamente las recomendaciones es que hagan el cálculo de las dos maneras, de la forma simplificada y la otra, y ver entonces pues con cuál les beneficia más. En el caso de la reducción en salario, para todos aquellos empleados que ganen menos de 100,000, ¿verdad? Porque si el empleado gana más de 100,000 no le aplica esta regla y no hay problema si la compensación se le reduce en más de un 25. Pero para los empleados que ganen menos de 100,000 hay que determinar si hubo una reducción en su salario, ¿verdad?, en su hourly rate. Básicamente pues hay que tomar cuánto es el salario que se le pagó a ese empleado durante el primer trimestre del año, de enero 1 a marzo 31, y compararlo con el salario, ¿verdad?, con el average annual salary, en el caso de los que son exentos, o su salario por hora,
en el caso de los que son asalariados, con el salario que se está devengando en el cover period. Si hubo una reducción de un 25% o más, pues esta reducción que hubo por cada empleado, este cálculo hay que hacerlo por empleado, hay que entonces reducirlo de la cantidad a ser condonada. Así que es bien importante, estas son las dos reducciones que tenemos que estar bien pendientes de ellas. Siempre, ¿verdad? Y nos hace mucho la pregunta de si todo esto es cash o accrual basis, cuál es los gastos que debo tomar. Aquí en esta tablita se los resumimos. En el caso de los payroll expense y los non-payroll costs, pues básicamente lo que se puede incluir es cualquier gasto que haya sido incurrido antes del cover period, pero que se pagó durante el cover period. Entiéndase si, ¿verdad?, hay alguna nómina que empezó días antes de que comenzara antes de que, ¿verdad?, comenzara el cover period, antes de que me desembolsara el préstamo, pero lo pagué un par de días después, pues esa nómina completa la puedo incluir. Al igual, una nómina que haya comenzado, vamos a suponer que el cover period terminaba en octubre 30 y esa nómina empezó en octubre 25, pero se pagó en noviembre 5, pues esa nómina también la puedo incluir. Así también como los gastos de los depósitos de las contribuciones a planes de retiro y planes de salud también, pues que hayan sido incurridas o pagadas durante el cover period. En el caso de los cuentapropistas es mucho más sencillo el cálculo, porque como básicamente lo que se considera lo que es el salario para los cuentapropistas es su ingreso neto según la planilla, el schedule M de la planilla de contribución sobre ingresos, y el préstamo está basado en esa cantidad, pues básicamente el préstamo que nos dieron pues es para reemplazar el ingreso del 2019, que probablemente se pudo ver afectado en el 2020 porque pues no estaban operando al mismo nivel que el año anterior. En adición a esto, pues se podrían incluir intereses hipotecarios, la renta o las utilidades. Pero la realidad es que en el caso de los cuentapropistas, pues se hace bastante straightforward y el préstamo es básicamente autocondonable, porque pues es la misma cantidad que se solicitó el préstamo, es el mismo cálculo. Vamos a hacer una pausa aquí, ¿verdad?, entre cuántos son los programas, pero para hablarle de lo que es el tratamiento contable de este tipo de préstamos, porque nos los han preguntado mucho y, ¿verdad?, ya la primera ronda del PPP pasó, ya muchas compañías están cerraban libros a diciembre 31, ahora están en sus procesos de auditoría, ya mismo hay que radicar las planillas y entonces, pues, ¿cómo contabilizo todo esto? El IICPA emitió un Q&A, ¿verdad?, un question and answer, le llaman Technical Question and Answer, 3200.18, donde habla específicamente de cómo lo vamos a contabilizar. Básicamente lo que da son dos opciones y el IICPA indica que cualquiera de estas dos opciones está permitida. El SEC también se pronunció y dijo pues que, ¿verdad?, al igual que el IICPA, después que todo esté bien documentado, puede aceptar cualquiera de estos dos métodos. En el caso de las entidades no for profit, pues lo van a contabilizar según el ASC 958, que esto habla de los conditional contributions, pero en el caso de las compañías for profit tenemos dos alternativas: contabilizarlo bajo el ASC 470, que es el de deuda, o contabilizarlo como un grant del gobierno, como una subvención del gobierno, que lo que dice la IICPA es que como no hay una guía específica en US GAAP que ataque, ¿verdad?, lo que son los grants del gobierno, pues se refiere al IAS 20, que es el estándar internacional de cómo contabilizar este tipo de subvenciones. Si lo vamos a contabilizar bajo el método de deuda, pues básicamente cuando recibimos el préstamo vamos a reconocer el préstamo, ¿verdad? Le vamos a aumentar el cash, aumentar la deuda y lo vamos a dejar ahí parqueadito hasta que logremos la condonación. Una vez ¿verdad?, el préstamo se determine que es condonable, pues ahí es que entonces va a haber un release de la deuda y ahí entonces pues se va a reducir el préstamo, ¿verdad?, la liability que tenemos reconocido, y se reconoce un other income porque estamos entonces registrando perdón, una ganancia ¿verdad?, un gain on extinguishment of debt. O sea que básicamente así es cuando usamos el método de deuda. Si fuera, en el caso de que no fuéramos por el IAS 20 y vamos a determinar que vamos a contabilizar el préstamo como una subvención del gobierno, básicamente aquí lo que dice es que las subvenciones del gobierno se van reconociendo ¿verdad?, en el estado de Profit and Loss, en el estado de ingresos y gastos, cuando se van cumpliendo con las condiciones que están atadas a esa subvención que nos dieron.
O sea que entiéndase que a medida que vamos incurriendo en los gastos elegibles para lograr la condonación, ahí mismo puedo ir entonces reconociendo, ¿verdad? Bajando la deuda que ya había registrado cuando me dieron, la deuda no era un deferred, porque en realidad esto es un deferred income, voy bajando ese deferred income que reconocí al momento de recibir el préstamo contra mi estado de ingresos y gastos. Y ya cuando entonces, ¿verdad? Termino de incurrir en todos los gastos, ya ahí el préstamo ya no va a estar más en, ¿verdad? La deuda no va a estar en el balance sheet. Estas son básicamente las dos maneras que hay. Como les dije, el IICPA acepta ambas opciones. O sea, no es que hay un right or wrong answer. Como les dijimos al principio, hay dos ayuditas adicionales, que uno es el Economic Injury Disaster Loan y el otro es el Employee Retention Credit. El EIDL, básicamente el propósito es ayudar a las entidades, ¿verdad?, los small business, a que puedan cumplir con sus obligaciones y puedan seguir operando dentro de la pandemia. Esto es un préstamo, no es como el PPP que puede ser condonable. Esto no es condonable, esto es un préstamo, pero obviamente pues tiene unos términos atractivos, porque en el caso de las entidades con fines de lucro, pues un préstamo al 3.75 anual a 30 años, y en el caso de las not-for-profit es al 2.75. Al igual que el PPP, no tiene penalidades de prepago ni otros fees, ¿verdad?, otros cargos. No tiene colateral hasta $25,000, y en préstamos que sean de más de $25,000, pues sí le exige un colateral, pero no serían garantías personales. Y en el caso de ¿verdad?, del pago, pues el pago está diferido por un año. Esto, ¿verdad? Y en la primera ronda pues estaba el préstamo, más estaba el EIDL Grant Advance, que eran los $10,000, que esto sí era una subvención. Esto ya no está disponible, o sea que ya el Advance Grant no está available, lo que este es el préstamo. ¿Cómo podemos cualificar para el préstamo? Pues este programa expira en diciembre 31 del 2021. Los que vayan a solicitar el préstamo son entidades que están en operaciones desde febrero 15 del 2020. Tiene que ser una entidad que tenga 500 empleados o menos, y ahora pues incluye lo que son cooperativas y negocios de agricultura. Al igual que en el PPP, también ahora se añaden para este tipo de programa las entidades no-for-profit que están bajo la 5016C, y también los cuentapropistas pueden solicitar este préstamo, esta ayuda. Bien importante que estas ayudas pues pueden ser utilizadas básicamente para seguir con las operaciones regulares del negocio, ¿verdad? Utilizarlas para los pagos recurrentes, los gastos normales, pero no puede ser utilizada ni para saldar deudas viejas, para refinanciar ninguna deuda, ni para hacer construcciones, comprar activos, ni comprar vehículos, ¿verdad? Obviamente es para seguir con las operaciones el day to day. Como les dije que no estaba el Grant Advance, ya ese programa no está, que era la subvención de hasta $10,000, ahora lo que está es el Target EIDL Advance. Y esto pues no es que le aplica a todo el mundo, porque básicamente esto es para entidades que están en comunidades de bajos recursos, así que pues por eso es que se llama Targeted. Y para poder cualificar para esto, pues tienen que ser, como les dije, compañías que estén localizadas en comunidades de bajos recursos. También le aplica a aquellas entidades que solicitaron el EIDL Advance que estaba el año pasado, pero recibieron menos de los $10,000, o alguna entidad que lo haya solicitado, pero ya que, ¿verdad?, como no habían fondos, se me han acabado los fondos, pues no pudo obtener la subvención. Aquí le ponemos bien importante que no tienen que tomar ninguna acción, porque para aquellos que ya lo habían solicitado, el SBA se va a estar comunicando con ustedes. Este préstamo, ¿verdad?, y estas ayudas son directamente con el SBA, y esto no es con una institución financiera. Y otra cosita importante es que hay que demostrar que hubo una reducción de ingresos de al menos de un 30% para poder cualificar. La otra ayudita que les queríamos hablar es el Employee Retention Credit, que tiene ahora más importancia que el año anterior, porque el año pasado, cuando estuvo bajo la ley CARES, era mutuamente excluyente lo que era el Employee Retention Credit y el PPP. Así es que o tomábamos uno o tomábamos el otro. Y la realidad es que el PPP pues era un programa más atractivo, porque pues le inyectaba cash flow a las compañías, versus el Employee Retention Credit, que básicamente era un crédito en la planilla de FICA.
Antes, pues era, ¿verdad? Teníamos que demostrar que habíamos tenido una reducción de un 50% en cualquier trimestre del 2020 comparado con el 2019 para poder cualificar para este crédito, y lo más que podíamos obtener bajo este crédito era hasta $10,000 por empleado. Ahora entonces bajo la nueva ley, pues como les dije, no es mutuamente excluyente. Aunque hayamos solicitado el PPP, podemos solicitar el Employee Retention Credit. La fecha se extendió hasta julio 1 del 2021 y pues el cómputo se hace con aquellos salarios que se hayan pagado entre marzo 12 del 2020 hasta junio 30 del 2021. Obviamente pues no puede haber un double dipping aquí, así es que los salarios que hayan sido cubiertos con los proceeds del PPP Loan pues no se pueden utilizar para este cálculo, así que pues hay que planificarlo bien. Es importante, ¿verdad?, que esto puede ser un poquito confuso, que pueden buscar ayuda para entonces determinar cuáles son esos salarios que pueden incluir. Ahora la cantidad aumenta. Antes el crédito se calculaba a base del 50% del salario de los empleados hasta un tope de $10,000. Ahora es el 70% de los salarios hasta 2 trimestres. Así es que, ¿verdad?, si es el 70% de un máximo de $10,000 de salario por empleado, los máximos que me pueden dar por trimestre por empleado son $7,000. Así es que ahora el tope aumenta hasta $14,000 por empleado de lo que podemos solicitar. También hay otros beneficios. Antes teníamos que demostrar un 50% en reducción de ingresos entre quarter del 2020 y 2019. Ahora esto no lo bajaron a 20%. Importante, pues las compañías que cualifican son las que tengan menos de 500 empleados. En el caso de compañías que, ¿verdad?, cuando calculan en el STI, y este STI no se calcula igual que el PPP, es a base de 130 horas, no 160 como era con el PPP, así es que no es que pueden tomar el total de STI que calcularon bajo el PPP para este crédito, hay que volverlo a calcular. Si el average de STI que le da es más de 500, pues solamente puedo utilizar para el cálculo aquellos salarios de los empleados que no estuvieron trabajando durante la emergencia. Si me da menos de 500 el average, pues entonces puedo incluir el salario de todos los empleados durante este trimestre que tuve esa reducción de más de un 20%. Y lo último, y aquí después los dejo con Francisco, es que los salarios que entonces vamos a utilizar, ¿verdad?, volvemos, como no puede haber double dipping, no pueden ser salarios que han sido incluidos en el Work Opportunity Tax Credit y en el Paid Family and Medical Leave Act Tax Credit. Esto es, ¿verdad?, lo que es con el Employee Retention Credit. Ahora los voy a dejar con Francisco, que entonces les va a hablar un poquito de cuáles son las implicaciones contributivas de todo esto que estuvimos hablando. Muchísimas gracias, Marta, por esa excelente presentación. Y como comentamos al principio, vamos a resumir ahora la parte final, a discutir las implicaciones contributivas que tiene el préstamo. Y comenzamos por establecer que cuando se aprueba CARES, la primera ley federal con el primer PPP, en la sección 1106 se estableció que la condonación, el préstamo que se convierte en grant, no se iba a considerar como ingreso tributable. Ustedes deben de asumir como regla general que todo lo que uno recibe es ingreso tributable y que no puedo deducir nada a menos que el código lo permita. Y lo que yo reciba que no sea, para que no sea ingreso tributable, el código lo tiene que especificar. O sea que la ley contributiva tiene que especificar si algo que se recibe va a ser exento o excluible. Y así se hizo. En CARES se especificó que el grant no iba a causar ingreso tributable. Ahora, esto es para propósitos federales. El problema con CARES es que no atendió qué pasaba con los gastos que se incurrían para lograr la condonación. Y posterior a la aprobación de CARES, el IRS emitió un notice a finales del mes de abril en el cual estableció que los gastos que se utilizaban para lograr la condonación, esa nómina que protegimos con el préstamo, no iban a ser deducibles. O sea que usted no iba a poder tener lo mejor de dos mundos. Posteriormente, cuando ahora se aprueba la reciente ley federal, el Consolidated Appropriations Act, ahí se estableció, se le dio un overrule al IRS, porque se determinó que los gastos incurridos para lograr la condonación también son deducibles. O sea que sí, usted tiene lo mejor de los dos mundos a nivel federal, donde tiene que el grant no es ingreso tributable y los gastos sí son deducibles. ¿Y qué pasó en Puerto Rico? En Puerto Rico, la regla general que tenemos es que una condonación de la deuda causa ingreso tributable. La excepción a esto es cuando el contribuyente o el deudor es insolvente
al momento de la condonación. O sea, si sus pasivos exceden el valor de los activos luego de la condonación no es tributable. Pero en la medida que usted tenga solvencia, que quiere decir que tenga más activos de pasivos luego de la condonación, pues en esa proporción, o si cubre toda la condonación, sería ingreso tributable. Hay unas excepciones a esta excepción que les mencioné, y es cuando se libera deuda como parte de un descargo relacionado a una reorganización bajo el capítulo 11 de bancarrota. Otros descargos también que ocurren en ciertos préstamos estudiantiles, y también cuando se libera parte de la hipoteca sobre una residencia principal y esta no tiene más de $1 millón, y esto se logra como parte de una reorganización que se está haciendo. En esos casos, esas deudas, independientemente de que el contribuyente sea solvente o no al final del camino, no causan ingreso tributable. Y esto está especificado en la determinación administrativa 1614 que publicó el Departamento de Hacienda. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que aprobar una ley específica para irnos de la regla general, y esta ley es la aprobada el 14 de junio de 2020, es la ley 57. Y aquí, desde el primer día, se estableció, contrario a cómo se hizo a nivel federal, se estableció que la condonación era exenta para propósitos de contribución sobre ingresos, inclusive también para propósitos de la patente. O sea, esos proceeds que recibimos del préstamo no son volumen de negocio para propósitos de patente. Y también se estableció que los gastos que se incurrían para lograr la condonación eran deducibles. O sea, que usted podría inclusive acabar hasta en una posición de pérdida contributiva, porque recordemos que el ingreso del préstamo no lo voy a incluir, pero los gastos sí los voy a incluir como gasto, como deducción. Y al final del camino yo puedo terminar con lo que se conoce un net operating loss para los propósitos contributivos, una pérdida operacional, que como ustedes saben se puede utilizar como una deducción en años futuros. Y específicamente esta ley también estableció que en el caso de nosotros tener una pérdida para el año 2020, ustedes saben que las pérdidas las podemos utilizar en años futuros con unos límites. Esos límites han variado de un 90 a un 80% y ahora mismo estamos en un 90%. Por ejemplo, si yo este año tengo una pérdida de $100,000 y el año que viene tengo un ingreso neto tributable de $100,000, yo puedo los 100,000 que perdí en este año los llevo hacia el futuro, los tomo como una deducción limitada al 90% del ingreso neto tributable en ese año futuro. O sea que en este ejemplo que le estoy dando, yo llevo los 100,000 de este año, los uso en el año que viene, pero solamente hasta el 90% de los 100,000 de ingreso neto que tengo en ese año. O sea que $90,000 de deducción y siempre voy a tributar por $10,000. Pues aquí se legisló y se especificó que si incurrimos una pérdida en 2020, no necesariamente la tengo que usar en el futuro, la puedo echar para atrás. Yo puedo ir hasta 2 años hacia atrás, enmendar la planilla en la que haya obviamente pagado impuestos para reclamar la deducción, y esos impuestos que pagué, que ahora son en exceso, los acredito hacia el futuro hasta llevarlos al 2020 y solicito un reintegro. Hay unos límites. Solamente puedo llevar hacia atrás $200,000 de pérdida y solamente puedo reclamar de reintegro hasta $50,000. Y esto está limitado también a contribuyentes con volumen de negocio de menos de $10 millones al año. En el caso que sobre pérdida o que no me convenga ir hacia atrás y la vamos a usar hacia el futuro, el límite que les expliqué del 90% no aplicaría a la pérdida incurrida en el 2020. O sea que en el ejemplito que estábamos hablando de los 100,000 de pérdida este año y 100,000 de ingreso neto tributable el año siguiente, podría utilizarlo en su totalidad como una deducción en el año futuro. Eso es lo que teníamos hasta las implicaciones contributivas. Falta 1 minuto para las 3 de la tarde, o sea que pudimos completar el webcast dentro de la hora. No hemos tenido gran parte de las preguntas, pero tenemos una pregunta que no sé si Marta, si la quisiéramos atender ahora, porque nos preguntan que como el gasto de nómina para propósito de la condonación, si se puede utilizar el pago que se hace a la póliza del fondo del Seguro del Estado. No sé si Marta todavía estás por ahí y si quiera atender esta pregunta o si la revisamos y la contestamos por escrito. No, pues parece que Marta no está conectada ahora mismo, pero nada. Estoy aquí, Francisco. Okay. Perdona. Sí, es que no me doy cuenta que tenía el celular en mute, perdón. No te preocupes. Y yo aquí contestando la pregunta. Mira, no, se puede
la podemos contestar. El gasto de los pagos de la póliza del fondo no es un gasto elegible que se puede utilizar para el cálculo de la condonación. Perfecto. Así es que eso no va. Okay. No veo preguntas adicionales, no obstante, nosotros le vamos a hacer llegar la presentación. En la presentación obviamente tiene nuestra información de contacto. Si les surgen preguntas adicionales en el camino, estamos más que dispuestos para ayudarlos. Así que quedamos a su orden, que sigan todos bien y que sigan por encima de todos saludables. Gracias por todo. Gracias, saludos.